ya es un diabético e interviene a su paciente. O también puede tener una glicemia de ayunas hoy en 140 y usted le dice, no me trajo la hemoglobina, o sea, no doctor, no me la hice, no me la pidieron. Bueno, entonces repítase mañana otra glicemia en ayunas. Y al otro día le salen 150, ya tiene también dos criterios, dos glucemias plasmáticas en ayunas mayor de 126. O dos pruebas de tolerancia oral mayor de 200, o dos hemoglobinas glicadas mayor de 6,5%, o los combina, glicemia en ayunas más de 126 y prueba PTGO mayor de 200, suficiente. O lo más habitual, o sea, no hacemos PTGO así tan fácil, pero lo más habitual, glicemia en ayunas mayor a 126 y una hemoglobina glicada de 6,8%, por ejemplo, un ejemplo, mayor de 6,5%, es confirmación de diabético. Miren ustedes, los parámetros son muy claros, pues todos los conocemos, pero hay que insistir que es así, ¿no? La otra cosa que la guía de la ADA nos, digamos, no la otra cosa, nos insiste nuevamente en la prevención primaria, en la detección temprana de la diabetes. Lo fundamental en prevención es, primero, reducción de peso sí o sí. Hasta la guía anterior se consideraba 7% como una buena meta. Ahora la meta se optimizó mucho más drástica. Tiene que intentar lograr mínimo una reducción de peso en su paciente del 15%. A todos ellos tiene que indicarle actividad física, pero la ADA recomienda muy claramente. No es que usted le diga váyase a trotar, vaya a hacer bicicleta, vaya a hacer natación, vaya a hacer... No. Ojalá la actividad física la maneje un deportólogo, ¿no? O gente experta en actividad física. La dieta, ellos insisten mucho en la mediterránea y en la de ellos, la DASH, que es la misma de la hipertensión. En prevención, digamos, en hábitos de vida saludable estoy hablando, para prevenir la diabetes. La DASH, no se olviden que traduce la D de dietary, la A de approach, la S de stop y la H de hypertension. O sea, dieta para detener la hipertensión es muy válida también para prevenir la diabetes mellitus. Y obviamente la dieta mediterránea, rica en verduras, en frutas, en frutos secos, etc. El programa, como les digo, de actividad física y todo debe ser dirigido por gente experta. Insiste mucho en eso la ADA. Y miren ustedes, cuando en un paciente prediabético y quiero prevenirle la evolución a la diabetes, debo empezarle ya metformina. Y es muy clara la guía. En pacientes entre 25 y 59 años, con un índice de masa corporal de mayor de 35 o una hemoglobina glicada mayor del 6% o un antecedente de diabetes mellitus gestacional, mejor iníciele de una vez metformina. La guía es muy clara. Sobre todo aquí insiste en el gordito, que tiene la glicemia ahí en 118, la hemoglobina glicada está altica, pero la tiene más del 6%. Dice, no, mijo, usted no solo dieta, no solo actividad física, no solo bajar de peso, sino empezamos de una vez metformina, de 500 a 850 miligramos día. Muy claro en eso. Y otra cosa que insiste la guía de la ADA, si ese paciente, que no es diabético, estamos hablando de prevención de la diabetes, es prediabético y tuvo ya un ACV, un evento cerebrovascular, algunas, sobre todo la ADA recopila muchas de estas recomendaciones, dice que puede beneficiarse de la pioglitazona, el Actos se llama, el nombre comercial, de 30 miligramos, una por día. En nuestro medio, ¿se acuerdan? Con los doctores Rositas somos como de la misma edad. Había la rosiglitazona antes. Esa se descontinuó por algunos fenómenos de toxicidad muscular y metabólica. La pioglitazona, sin embargo, sigue existiendo en Estados Unidos y en nuestro medio todavía creo que se consigue. Sería una recomendación, pero para este nicho específico de prediabetes en pacientes con SB. Bueno, respecto
ya vamos a ver cómo lo va a tratar, pero ¿qué recomienda en cuanto al control que usted va a hacer? ¿Cómo va a controlar a su paciente que ya está diabético? Las recomendaciones que hace la ADA es que el control se debe hacer, normalmente nosotros le pedimos glucemia de ayunas, pero ellos recomiendan que debe hacerse específicamente con hemoglobina glicosilada o glicada. La meta, ¿no? De 7%, ¿cuándo se debe hacer? Cuando el paciente, ¿no? No tenga riesgos de hipoglucemia, ¿no? Y tenga una buena esperanza de vida. Pero ellos lo dividen ahora también en pacientes en quienes quiere que esa meta no sea menor al 7%, sino menor al 5, 6.5, perdón, por ciento. En esos pacientes jóvenes, esos MODI o diabéticos tipo 2 que te llegaron muy temprano, o diabéticos tipo 1, que tienen bajo riesgo, eso sí, de hipoglucemia. Son culturalmente, entienden su enfermedad, se aplican su insulina o toman su droga bien, hacen ejercicio, tienen una dieta adecuada. Y dicen que la meta se puede ser más laxa, hasta 8 o digamos menos de 8%, o sea, entre el 7 y el 8%, cuando el paciente tiene mucha comorbilidad, es de alto riesgo de hipoglucemia y tiene una expectativa de vida corta o baja. Y este tema, que alguna vez yo también lo explicaba, que a veces por querer hacer las cosas extremadamente bien, terminamos haciendo más daño. Les doy un ejemplo típico. Nos llega un viejito, 3 infartos, amputado la pierna derecha, en diálisis y ciego por la diabetes. Y ahora sí nos da la gana de bajarle la glucemia para llevarlo a hemoglobina glicosilada del 6.5% y terminamos matándolo con una hipoglucemia severa. Y como yo les explico, ¿ya para qué queremos metas tan estrictas? El daño está hecho. Entonces, de esta población anciana, llena de comorbilidades y con riesgos de hipoglucemia, en el ejemplo que les daba, pues el riesgo es la falla renal. Su edad, la mala ingesta. No tenemos por qué montarles esquemas ultra, digamos, estrictos de insulinas, de refuerzos preprandiales y de insulinas a dosis altas que lo tengo que bajar. Ya no. Con que se mantenga en su hemoglobina glicosilada entre 7, 7,5, 8% incluso. Es probablemente, y así ya lo define la ADA, un tratamiento que le va a ofertar al paciente mejores expectativas de vida. Pero en cambio, en el resto de pacientes, la meta sigue siendo 7%, y en eso, menos del 7%, y en esas pacientes, repito, jóvenes, que desde muy jóvenes empiezan su diabetes, en eso sí hay que ser más estricto, porque probablemente ese paciente, si no lo lleva a estas metas, sobre todo el estudio que hicieron en diabéticos del Reino Unido, si usted no lo tiene menos del 6.5%, probablemente ese paciente que empezó su diabetes a los 25 años, a los 50 va a tener problemas renales, retinianos, ACVs, infartos. Entonces, el mensaje de la ADA es, por favor, ya no es una meta única. Tenemos 3 tipos de metas. La habitual, menor del 7% para la mayoría, menor del 6.5% en este grupo de jóvenes con bajo riesgo de hipoglucemia y cercano al 8% en los viejitos, en los que ya tienen ya mucho daño, que están llenos de enfermedades. No pretenda ser tan exagerado y que lo único que puede causarles más daño. En este tema también, ¿cómo vamos a monitorizar a los pacientes? Por supuesto, en nuestro medio, hemoglobina glicada, glucemia y glucometría por glucómetro. Todo diabético debe tener ya su glucómetro en la casa. Eso es practicable. Eso se puede hacer. Aunque nuestro medio también todavía sigue siendo difícil.
Pero la guía de la ADA, sobre todo en los países desarrollados que pueden darse esos lujos, hablan de la monitoría continua de glucosa en tiempo real o intermitente. Por supuesto, es más complejo. No contamos nosotros aún de manera generalizada con esta tecnología, pero cuando usted puede tener esta tecnología, lo que hace usted es evaluar, de acuerdo a unos algoritmos que electrónicamente se los mide los aparatos, los picos de hiperglucemia, el riesgo o presencia de hipoglucemia no detectada, digamos, que lo detecta cuando no podía detectarla antes con métodos tradicionales, y hablan ellos del tiempo promedio de glucosa y la variabilidad de la glucosa durante 14 días, 20 días, etcétera, de acuerdo a la monitoría que usted haga continua. Ya les voy a mostrar una foto de esos aparatos. Recomiendan que menos del tiempo del 30%, digamos, que variabilidad menor del 30%, la variabilidad debe ser menor, digamos, la diferencia entre las glucemias y su variabilidad debe ser menor del 30%, primer concepto, y los rangos debe estar en tiempo en rango entre 70 y 180 miligramos, el 70% de las mediciones continuas que usted haga, entre 180 y 250, menor del 25%, mayor al 250 miligramos debe ser menor del 5%, y para prevenir hipoglucemias, el riesgo de hipoglucemia menor a 70 debe ser menos del 5% de las mediciones, y menor al 54% debe ser menos del 1%. Quiere decir que si todo esto está así, su control glucémico es adecuado. Si tiene en esas mediciones continuas, por ejemplo, hace 10% de episodios con glucemia menor del 54%, usted dice, ah, carajo, hay que bajarle la insulina porque se me está muriendo con hipoglucemia. O tiene un 50% de las glucemias mayor a 250 miligramos promedio, digamos, de medición continua. Usted dice, ah, no, ahí sí nos toca subirle o ajustar el tratamiento. No hablo más de ello, hay mucha literatura, hay muchos videos sobre eso, pueden ampliarlo, pero simplemente los quiero estimular pues a pensar y a revisar estos temas porque creo que algún día, si este país lo permite, podremos contar con estas tecnologías como esto. Miren ustedes, la izquierda, lo que sí debe contar todo diabético, ¿no es cierto? Por supuesto, la medición de glucométrica para que haga su autocontrol en su casa. Pero lo que se vino ya son pautas casi establecidas en Estados Unidos y Europa, estos dispositivos que se introducen en la piel y miden la glucemia intersticial. Esto no es de sangre, es intersticio. La ciencia avanzó tanto que a través de la detección de la glucemia intersticial se puede, digamos, definir de manera clara la glucemia plasmática. Para poder hacer estas mediciones continuas, mire el aparatico, etcétera, pues tiene su costo, por supuesto. Pero a eso debemos llegar y la ADA lo recomienda, ¿no? Nos vamos al tratamiento, ahora sí, ya del diabético. Entonces ya hablamos, como vieron ustedes allá, de definición, qué es prediabetes, cómo se define diabetes, y ahora sí vamos a empezar a tratar a nuestro diabético tipo 2, porque no se olviden que la diabetes tipo 2 explica el 95% de los diabéticos. La diabetes tipo 1 es mucho menos frecuente, más complicado probablemente, aunque los tipo 2 también tienen mucha comorbilidad que hace difícil su manejo también. Pero vamos a hablar ahorita principalmente de diabetes tipo 2 y de la diabetes tipo 1 vamos a hablar también, pero básicamente recordarles las insulinas y finalmente hablaremos después de los estados de descompensación hiperglucémicos en cada una de sus modalidades. Respecto al tratamiento de diabetes tipo 2, no olvidarse esta palabra clave. Insulino, resistencia. Insulino, resistencia. Ellos no es que no produzcan insulina, incluso algunos son hiperinsulinémicos.
solo que su insulina, por factores moleculares, la obesidad, hace que la insulina no sea, a través de los receptores GLUT2, no entre a la célula. Ese es el problema. Y a veces una secreción de insulina no adecuada, que también se dice. Bien, basado en ese término insulino resistencia, perdónenme esta diapositiva como tan densa, con mucha cosa, pero es que aquí les resumí, créanme, aquí está resumido las recomendaciones de la ADA para el diabético tipo 2 insulino resistente. Primero que todo, el tratamiento no farmacológico, dieta estricta, DASH o mediterránea, no alcohol. Ellos autorizan algunos edulcorantes. Acá pues tenemos la stevia, que parece no ser mayor problema. Por supuesto, hace tiempos ya la sacarosa se la quitó por fenómenos teratogénicos y de cáncer. El ejercicio, pero ya vimos, ¿no? Lo que recomienda la ADA, ojalá por gente experta en hacer un ejercicio monitorizado. Al menos la recomendación de la ADA, 150 minutos por semana, no es 150 por semana, al menos 150 minutos por semana. Segundo concepto claro de la ADA. En pacientes con índice de masa corporal de 40 o mayor, o de 30 que no responden al tratamiento oral, o mixto, o insulínico, se benefician de cirugía bariátrica, cualquiera de ellas, de lo que decida pues el cirujano experto en obesidad. Balón reabsorbible que hay ahora, balón no reabsorbible, bypass, sleep, etc. Pero miren ustedes, el ADA es muy enfático en decir eso. En un paciente con índice de masa corporal de 40 o más, no se ponga a pensar qué droguita le doy. No. Primero, pues si la glucemia no es tan alta, pero ya es diabético, ese paciente usted lo tienes que mandar a operar. Probablemente con eso, entre comillas voy a decir lo que digo ahora, puede curarle su diabetes al quitarle la insulina resistencia y mejorar el efecto de las incretinas. Y en ese paciente con índice de masa corporal mayor de 30, pero que tampoco le responde, también plantea la posibilidad de cirugía bariátrica. El tratamiento farmacológico, la ADA dice, no va a dar fórmulas únicas. Para todo el mundo, metformina, los gualetados, para todo el mundo, análogos GLP-1. No, es personalizado, contemplando siempre en ellos las posibilidades de que tengan otras comorbilidades para hacer un tratamiento más óptimo. Les pongo un ejemplo. En pacientes con enfermedad cardiovascular, no, lo ideal es iniciar un análogo de GLP-1, ¿no? Duraglutide, liraglutide, o un inhibidor de la absorción de glucosa en los túbulos renales, los SGLT2. En pacientes renales, 100 diabéticos, ideal, tiene que estar con SGLT2 para evitar mayor daño renal. En paciente obeso, hipertenso, con riesgo cardiovascular alto, no metformina, probablemente de entrada, análogos de GLP-1. Como estamos viendo en la siguiente ítem ahí, sobrepeso, de entrada, análogos de GLP-1. No metformina, no glibenclamida, no galbus, no. La guía dice, debe iniciarle un análogo de GLP-1 en ese diabético, porque aparte de que controla el peso de manera importante, no se olviden que por eso están agotados ahora, porque estas drogas análogos de la GLP-1 eran medicamentos para diabéticos, sino que en los estudios dieron cuenta que esos diabéticos gordos bajaron de peso y ahora se volvió Vox Populi, digo yo. Todo gordo quiere aplicarse análogo de GLP-1 y me disculpan si ofendí a algún gordito. Pero eso es lo que dice la ADA.
¿Que es más costoso? Sí, pero probablemente el costo finalmente sea mucho menor si usted hace un control adecuado de la diabetes y evita las complicaciones crónicas, que es el costo altísimo que les generan a las EPS por no haber tenido un buen control primario. En insuficiencia renal crónica, como les digo, los inhibidores de la SGLT2, sodio glucosa transportador en el túbulo renal. Y en los otros pacientes, por supuesto, la metformina sigue siendo de primera elección. O un inhibidor de dipeptidil peptidasa 4, el IDPP4, o un agonista también, si quiere, de GLP-1, el que quiera hay ahí. Pero en esos grupos que les dije, miren, que el ADA nos insiste. En obeso, mándelo operar. Más de 40 es mejor. En paciente con riesgo cardiovascular muy alto, mejor análogos de GLP-1. En paciente renal, no, amigo, no tote, empiécele un SGLT2. Y los otros, la que quiera iniciarle, pues la mesglitina, el Starlix, o las tiosinidionas que ya les dije yo, la pioglitazona en pacientes con ACV, y ya dejar, cada vez se usan menos las sulfoninorias, y la carbosa como inhibidor de glucosidasa intestinal en nuestro medio poco han pegado, porque pues tenemos intolerancia a la lactosa y nos dan eso y nos dan una diarrea terrible. Para los europeos sí sirve. En pacientes con una hemoglobina glicada de 8% más, si usted le hizo el diagnóstico y le llegó con 8%, o lo empezó a tratar y se le subió la hemoglobina glicada a 8% más, se le subió a 9 o la tiene en 9,5, ¿qué dice la guía? No le inicie una sola cosa. Utilice terapias combinadas de inicio. Por ejemplo, vidagliptina, metformina. Por ejemplo, sitagliptina, metformina. Por ejemplo, análogo de SGLT2, dapaglifosina, metformina, el SIGDUO. O también recomienda la guía iniciar, combinarlas cuando no hay respuesta a los 3 a 6 meses. O sea que no logra hemoglobina glicada menor al 7%. Recomendación de la guía de la ADA, nunca combinar IDPP4 con análogos GLP-1, porque es la misma cosa, pues. ¿Sí? Finalmente, al inhibir digamos, el dipeptidil petidasa, al inhibir la enzima que degrada al GLP-1, pues termina dando dos cosas que es lo mismo. Entonces, no combinarlas, así no. Hemoglobina glicada de inicio, más de 8%. En metas, no respuesta en metas glicadas en 3 meses, como dije, uso de combinaciones se insiste. Una cosa que también recomienda la ADA, que ese paciente que usted lo venía controlando bien, con combinado, con solo con metformina, o solo venía con SGLT2, con dapaglifosina, y ya no llega a metas, y usted dice, ah, carajo, este ya me va a tocar usar insulina. Antes de pasar a la insulina, la ADA recomienda, primero dele un chancecito a un análogo de GLP-1. Por ejemplo, pues el que más conocemos aquí, ¿no? La liraglutide, la semaglutide, cualquiera de ellos. Dele un chance. Y la ADA demuestra en sus revisiones como mucho paciente que ya parecía que vamos a necesitar insulina, logra meterlo en metas nuevamente cuando inicia la Victoza o la Saxenda, como ejemplo estoy dando simplemente de uno de los inhibidores de GLP-1. ¿Cuándo iniciar insulina lenta de entrada? ¿O cuándo ya decidir que hay que usar insulina? Cuando la hemoglobina glicada supera el 10% o la glucemia mayor de 300 miligramos por decilitro. Mejor empiece con insulinita, disminuya los niveles, llévelo a metas y después si quiere lo puede pasar a GLP-1. Pero cuando usted tiene hemoglobina glicada más del 10%, glucemia mayor de 300, empiece con insulina. Respecto a la guía, también dice sobre todo el manejo de otras comorbilidades.
Cuando la presión, digamos, de la presión arterial, o sea, otras comunidades, la hipertensión, en el diabético tiene que ser usted mucho más estricto en el control tensional. En ellos, la meta es presión arterial menor a 130/80. Respecto a los lípidos, en ellos también se debe ser estricto en la prevención primaria con estatinas de moderado impacto y en la prevención secundaria, el que ya tuvo infarto, ACV, etcétera, estatinas de alto impacto, por ejemplo, la rosuvastatina. Y aquí les traigo ese resumen, que toda esa mano de cosas que le escribí allá, aquí viene con más sintético. En el manejo de la diabetes, control del peso, considerar cirugía bariátrica. En aquellos pacientes muy obesos también, o con sobrepeso, pero que no son candidatos a cirugía bariátrica, iniciar análogos de GLP-1, semaglutide, liraglutide, el que quiera. Con ellos, sobre todo, usted logra mayor control, no solo de la diabetes, por supuesto, sino que logra el control del peso, que es una de sus metas, aparte de la glucemia. En cuanto a la presión arterial, los pacientes diabéticos menos de 130/80. Y aquí son muy claros ya, porque antes decíamos, yo lo enseñaba así también a los estudiantes de medicina, que todo diabético, el tratamiento ideal son los FIECAS y los ARA2. Pues los estudios demostraron que claro que son muy buenos para los diabéticos, pero aquellos que tienen microalbuminuria o pues proteinuria franca, realmente microalbuminuria. Entonces, si un paciente diabético, usted le pide su microalbuminuria y le sale positiva, empieza a tener pérdidas de proteínas, pues ese paciente se beneficia. Y es hipertenso, por supuesto, se beneficia sí o sí de IECAS y ARA2. En los demás, no. Si quiere le pone amlodipino. Si no tiene microalbuminuria menos proteinuria, pues puede usar otro. Pero en el paciente diabético con microalbuminuria es obligatorio el inicio de IECAS o ARA2. Si la presión arterial en diabéticos supera 160/100, la Asociación Americana de Diabetes recomienda iniciar con 2 medicamentos antihipertensivos. Por ejemplo, valsartán, estoy dando ejemplo, valsartán amlodipino, enalapril amlodipino, etc. Respecto a los lípidos, ya lo vimos, pero recomiendan. En pacientes entre 40 y 75 años, en prevención primaria, o sea, que nunca han tenido eventos vasculares, estatinas de moderado impacto. Simvastatina, atorva incluso todavía es de moderado impacto, atorvastatina. Pero si es secundaria, prevención secundaria, debe ser estatina de alto impacto y a veces combinado con ezetimibe, como la rosuvastatina. E individualizar también en los mayores de 75 años. La meta, no se olviden, de prevención primaria de la LDL, del nivel de LDL, que es la meta ideal para evitar el infarto en primaria. ¿Se acuerdan cómo fue bajando? Cuando recién nos enseñaban esto, decían 130 miligramos de LDL es como bueno. Después dijeron, no, hay que bajarle a 100. Ahora ya vamos en prevención primaria, fíjense. No en el que sea infartado, no en el que tenga ACV, sino solo para prevenirle esos eventos. La meta es 70 miligramos o menos. Miren de difícil que es llegar a eso. Una dieta muy estricta. Y necesitamos estatinas realmente de alto impacto. Y en la prevención secundaria, en el que ya se infartó, no es que estás más o menos bien con 100, como yo oigo a veces que les dicen a los infartados. No, señor. La meta debe lograr colesterol LDL menos de 55 miligramos. Bastante difícil es lograr esas metas, pero se pueden lograr. Y cuando el paciente tiene enfermedades cardiovasculares y el riñón afectado, siempre debemos hacer evaluación del riesgo real de muerte cardiovascular con la escala de Hertz, que está en Google, ¿no? Pueden bajar en esas tablas de eso. Y el uso de análogos GLP-1 sí o sí, y en los que sufren del riñón para prevenir falla renal o ya la tengan, los inhibidores de SGLT2, o sea, sodio glucosa cotransportador en el túbulo renal. DAPA o empaglifosina, pues como se conoce. Y aquí les traje un resumencito porque con texto que he hablado, pues esa mano de drogas que hay ahora, ¿qué hacemos? Aquí les traigo un resumen sencillo de todas las opciones que tienen. Inhibidores de IDPP4, dipeptidase inhibidor,
la vidagliptina, el más conocido, Galbus, la sitagliptina, Januvia, la sasagliptina, el Onglyza, y la linagliptina, la Trayenta. ¿Qué hacen esos? Pues ahí les tengo, pues ya les expliqué, pues al inhibir la degradación del GLP, pues aumenta el nivel de incretinas, eso a su vez aumenta la secreción de insulina, disminuye la insulinoresistencia y bajan de peso. También puede contribuir, aunque no tanto como, por supuesto, los que sí bajan de peso son los de GLP-1. Estos no bajan de peso, pero tienen un efecto, digamos, similar. En control de glucemia me refiero. Los análogos de GLP-1 yo les diría que son ahora la joya de la corona, ¿no? GLP-1 no se olviden que traduce glucagon-like péptido 1, o sea, péptido relacionado al glucagón, y esos análogos son similares pues al original que está en nuestro intestino, que forma parte de las incretinas, ¿no? No se olviden, aquí les anotaba también, la otra incretina es el GIP, que traduce glucosa insulinotrópico polipéptido, o polipéptido insulinotrópico de glucosa. El GIP y el GLP-1 son los análogos, perdón, son las famosas incretinas. Y las incretinas se han visto que su efecto fisiológico es modular la secreción de insulina, aumentarla, disminuir la insulinoresistencia y controlar el peso. Entonces, imagínense, con este descubrimiento y a poder haber hecho estos medicamentos basados en esos descubrimientos, logramos un control mucho más óptimo del peso y de la glucosa y protegemos el corazón, los vasos, el cerebro, etcétera, del riesgo vascular y de muerte por infarto y ACVs. Aquí están varios, recordarles, la S-natida, el Vidureón de 2 miligramos por vial, la más conocida por ustedes y por mí, la liraglutide, la Saxenda y la Victoza son lo mismo, 6 miligramos por vial por mililitro. La duraglutide, estos dos primeros son generalmente, sobre todo la liraglutide, de uso diario, ¿no? De uso diario, la gente la confunde con insulina y dice, me están poniendo una nueva insulina, me dijo una paciente. ¿Cómo se llama? Victoza. Digo, no, no es insulina. Se aplica como insulina, similar, tiene sus propios viales, por supuesto. Eso es diario. Y las otras dos que les menciono acá, la duraglutide, el Trulicity, en sus diferentes presentaciones usted va aumentando de acuerdo a lo que necesite. Y la semaglutide, que es el famoso Zempic que se acabó en el mundo, para los gordos, ahorita ya creo que otra vez tenemos en Colombia, son de aplicación semanal. Una gran ventaja, por supuesto. Imagínese lo que estamos llegando al manejo de la diabetes. Aplicarse una sola ampolla semanal, usted tiene control del peso, de la glucosa, ¿no? Y de su insulinoresistencia, etcétera, y del síndrome metabólico. Y prevención de eventos cardiovasculares. Interesantes drogas, por supuesto costosas, pero lo recomienda la ADA que podemos hacer y así debe ser. Inhibidores de la SGLT2 de reciente salida, pues llevamos creo 4 años ya, pero que tuvieron un impacto tremendo cuando salieron ya los estudios, sobre todo de dapaglifosina, fueron los primeros en que no solo mejoraban la glucemia de manera importante, sino que protegen el riñón de generar a más daño renal, o el daño renal, digamos, evita el daño renal, y al que ya lo tenga evita su progresión. Y también demostraron que disminuían un 30%, pero es importantísimo, la reducción del riesgo cardiovascular, de infartos y muerte por complicaciones cardiovasculares. Se volvieron prácticamente medicamentos de uso diario. Y no se olviden los últimos estudios también, la dapaglifosina y la empaglifosina, que yo le llamo uno de los 4 fantásticos para manejar la falla cardíaca con FEBI severamente deprimida en menos del 40%. La dapaglifosina demostró un impacto impresionante en disminuir mortalidad por falla cardíaca. Imagínense a dónde ha llegado la DAPA. O sea, no solo es para diabetes, no solo es para disminuir riesgo cardiovascular en general, sino en falla cardíaca. Por eso lo usamos ahora, así no sea diabético el paciente, también en falla. El nombre comercial, el Forxiga, o en combinados con metformina como el Zigduo, y la empaglifosina, el nombre comercial Jardiance, y combinados, el Jardiance viene de 10 y 25 miligramos, la Forxiga viene Forxiga pura viene de 10 y combinado viene 5 miligramos, y los combinados de empaglifosina, metformina, bueno, viene combinados como Jardiance Duo con metformina
y combinado, digamos, empaglifosina con linagliptina como el famoso Glixambi, ¿no? Esas, recordarles todo esto. Todo esto les monté para recordarles cómo estamos ya en diabetes y todas las opciones terapéuticas que tenemos. Un poquito complejo, pero hay que irse aprendiendo, por supuesto, pero tener una de cada grupo por lo menos bien manejadita, ¿no? Bueno. Básicamente ahí como terminamos las recomendaciones de la ADA para el tratamiento, digamos, oral en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuándo usar insulina en el diabético tipo 2? ¿O cuando ya, digamos, lo consideramos insulino requiriente? Yo siempre les digo, ese paciente que venía bien controlado y de pronto y era gordo y ahora se chupó, se volvió flaco, o nos ingresó ya con una crisis de cetoacidosis, se nos infecta fácil. Por supuesto, es un paciente que dejó de ser insulino eh, eh, resistente y se me volvió insulino pénico o insulino requiriente. ¿Qué recomienda la guía? Iniciar insulina lenta, cualquiera de que quieran, NPH, de Temir, Glargina o de Gludec. Cuando estos pacientes tengan, como les dije, pérdida de peso, síntomas de descompensación persistente o ya le llegó francamente en estado hiperosmolar o cetóxico, o persistente o le detecte cetonuria. La dosis inicial recomendada por la ADA, 10 unidades o 0,2 unidades por kilo día nocturno. La ADA en el 2023, repito, consideró, antes de pasar insulina al diabético tipo 2, dele la oportunidad de usar análogos de GLP-1 y probablemente pueda llevarlo a metas nuevamente por un largo periodo antes, repito, de llegar a la insulina. Y aquí también les traje un cuadrito para recordarles todas las insulinas que tenemos, su vida media, etcétera. Actualmente las dividimos en 4 grupos de insulinas: los análogos ultrarrápidos, los análogos rápidos, los análogos de insulina, los insulinas intermedias y las insulinas de acción prolongada. Los ultrarrápidos, análogos de insulina, el pico es a la hora y dura máximo 4 horas. Eso es una gran ventaja, porque antes cuando poníamos insulina corriente preprandiales, esa duraba mucho tiempo y el paciente almorzaba y a las 4 horas ya estaba hipoglucémico. En cambio, esta actúa rápido y baja rápido, o sea, solo metaboliza lo que comí. Y eso es importante. Ultra rápidas, acá tenemos las marcas, el Humalog, que es la Lispro, la Novorapid, que es la Asparta, y la Pidra, que es la glulicina. Manejen la que quieran. A mí me encanta la Novorapid, la Asparta. En el hospital tengo Asparta, en la Fátima tengo Asparta, entonces me la aprendí a manejar bien eso. Pero son similares su efecto, por supuesto. La rápida, hay, digamos, el Actrapid y la Insuman R, pero, y la insulina corriente, pues, pero casi ya no la usamos, excepto, obviamente, la insulina corriente sigue siendo el pilar fundamental en las descompensaciones agudas cetoacidóticas o hiperosmolares. Recordarle las intermedias, como el Levemir, ¿no? El Levemir es más intermedio. Y las de acción lenta, prolongada y súper prolongada, Lantus y Tuyeo, que son glarginas. Lantus con 100 unidades por mililitro y el Tuyeo, la misma glargina, pero una concentración mayor, 300 unidades por mililitro. Eso favorece o previene las hipoglucemias con Tuyeo. La famosa Tresiva, que es el de Gludec, también su nicho es sobre todo en aquellos pacientes que tienen tendencia a la hipoglucemia. Y combinaciones también ya las hay, por supuesto. El Soliqua, que es una insulina glargina y un análogo GLP-1, la lisisenatida. Y el Sultopic, que es Degludec con liraglutide. Les recuerdo los nombres porque les llegará a urgencias o al piso, nos llegarán pacientes con estas cosas, que no las usamos muy seguido, más de endocrinólogo, pero los internistas y los médicos que trabajamos en urgencias en la Fátima debemos conocerlas, estas combinaciones. Y, por supuesto, lo que la ADA recomienda, ya vamos a ver, digamos, sobre todo en atletas, en pacientes que no logran un control adecuado,
en aquellos que tengan más riesgo de hipoglucemia, la tecnología. Miren, en esta niña diabética tenemos a mano derecha mío la bomba de infusión de insulina inteligente y acá la medición continua de glucemia intersticial. Este aparatico le manda una señal por microondas o Bluetooth, no sé cuál es el mecanismo, pero le manda la señal acá al aparatico, él lo cuadran, yo no sé manejar eso, por supuesto, sé que acá los endocrinólogos lo manejan bien, la doctora Dolly, ellos manejan bien esto, pero que lo conozcan ustedes, cómo funciona, y le cuadran, y entonces glucemia después de almuerzo, hacen un cálculo de calorías, entonces antes de almuerzo voy a tener, le mandan la señal, tiene 140 de glucemia, entonces el aparatico le dije, como vas a almorzar, te voy a mandar un bolito de asparta de tanto y una basal de tanto, etcétera. Miren, la tecnología, costo, pero algún día llegaremos a ello. Les traje eso solo para recordarles que existe. Y ahí en Pasto, por supuesto, algunos pacientes nos llegarán a urgencias con estas bombas. La otra vez me llegó uno, por supuesto, que llamen al endocrinólogo cómo se maneja este aparato, pero ahí está la tecnología. Y la ADA lo recomienda, por supuesto, en ese nicho, ¿no? Jóvenes, atletas que necesitan tener control estricto o que necesitan, tienen riesgo de hipoglucemia, pues eso es lo ideal. Y ahora sí, pues, y esa tecnología es pues para el manejo diabético, sobre todo tipo 1, ¿no? Con excelencia, pero también los tipo 2 que no tengan un buen control o tengan mucho riesgo de hipoglucemia y requieran insulina. En cuanto al tratamiento de diabetes mellitus tipo 1, en esta la palabra clave es insulinopenia y siempre debemos arrancar con una insulina lenta y bolos preprandiales de rápidas, como ya les indiqué todas las posibilidades que tenemos. Y ahora sí vamos a hablar de la descompensación aguda hiperglucémica. La descompensación aguda, sus dos grandes tipos, que todos ustedes conocen, en el insulino pénico, o también que le llamamos antes insulino dependiente, la descompensación aguda se llama cetoacidosis diabética, porque los fenómenos fisiológicos lo llevan a eso, ya vamos a explicar cómo. Y en el tipo 2, como todavía tienen insulina, no hacen cetosis, el que todavía tiene insulina y no hace cetosis, pero sí hace estado hiperosmolares o condición hiperosmolar no cetósica. ¿Cómo puede debutar un paciente de estos con la triada de polidipsia, polifagia o poliuria? ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Bueno, la cetoacidosis, generalmente hay polidipsia, por supuesto, poliuria, ¿no? Puede haber manifestaciones de pérdida de peso marcada, náusea, vómito, dolor abdominal, mareos, debilidad, weakness, perdón, era debilidad. Los signos de hipotermia, taquicardia, taquimnea, respiración de Kussmaul, lunilio, una respiración, perdón, un aliento cetónico y una alteración del sensorio. La presentación suele ser aguda en horas, no mucho día, y es más común, obviamente, la diabetes, como les dije, tipo 1. El estado hiperosmolar puede tener polidipsia, poliuria, también puede haber inestabilidad, digamos, alteración general en su estado, digamos, de estabilidad, pérdida de peso, pero normalmente esta pérdida de peso no está marcada con el cetoacidosis. Normalmente en ellos no hay vómito ni dolor abdominal. En el 1 sí, nos puede confundir con un abdomen agudo. En cuanto a los signos, pues tenemos algo parecidos, pero normalmente no hay el aliento cetónico ni en el ilio. Y normalmente la presentación es más insidiosa, más lenta. Y por supuesto es más común esta presentación, diabéticos tipo 2. Entonces no olvidarse las palabras claves: insulinopenia genera cetoacidosis y la insulinoresistencia, estado hiperosmolar no cetósico. Aquí les traje entonces cómo se generan cada uno de ellos. Cuando hay un déficit absoluto de insulina, el fenómeno de la hipogénesis está abolido,
produciéndose lo contrario, un proceso de lipólisis, generando un aumento de los ácidos grasos libres que llegan al hígado, el hígado, con la intención de entrar a formar más glucosa, pero esta vía de las cetonas genera ácidos, digamos, tres ácidos, el ácido beta-hidroxibutírico, el ácido acético y la acetona. Y esto come bicarbonato, digamos, aumenta hidrogeniones, produciendo un pH bajo, con anion GAP alto, que es lo que llamamos la cetoacidosis diabética. Pero a su vez el traslado de estos ácidos grasos libres en la sangre produce un estado de hipertrigliceridemia. Cuando hay déficit de insulina, por supuesto hay aumento de la glucosa intravascular, ¿cierto? Diabetes. Pero la glucosa intracelular es baja, o sea, la célula está quedando sin que le entre glucosa. Esto activa las famosas hormonas contrarreguladoras, ¿no? Por todos ustedes conocidas, ¿no es cierto? Como primero las catecolaminas, el glucagón, los glucocorticoides y la hormona del crecimiento, con un efecto que en principio parece ser bueno, pero lo que hacen es generar más daño. Aumenta más aún los niveles de glicemia extracelular, pero la célula sigue estando hipoglucémica. Y se produce también fenómenos de disminución de la síntesis de proteínas, son proteolíticos, para intentar llevar esos aminoácidos también al hígado con la intención de sintetizar más glucosa. Entonces es todo un círculo vicioso, más síntesis de glucosa, más hiperglucemia, favoreciendo la neoglucogénesis y la hiperglucemia. Y esta glucemia tan alta y la glucogenólisis se aumenta, y la glucogenólisis libera más glucosa al plasma, lleva a que las glucemias sean tan altas que después de los 160 miligramos, algunos dicen 180 miligramos por decilitro, esa glucosa que llega al túbulo renal tiene propiedades coloidiosmóticas, o sea, como todos lo aprendimos, eso quiere decir que arrastra agua. Arrastra agua, la glucosuria produce diuresis osmótica, eso lleva a pérdida de agua y electrolitos, nos deshidratamos y podemos entrar en falla renal. Como estos pacientes de este lado derecho no tienen deficiencia total de insulina, sino relativa, no entran a la formación de cetoácidos. Les he traído un resumen muy sencillo, pero claro, para recordarles ustedes ya lo saben, los fenómenos fisiopatológicos de la cetoacidosis y del estado hiperosmolar. ¿Qué hacemos entonces cuando nos llega un paciente con un estado de hiperglucemia en urgencias? Si es diabético conocido y le hacemos una cetonuria en orina o en plasma y es negativa, simplemente ajustamos su dosis de insulina, ¿no? Según glucosuria y manejo ambulatorio, ¿no? Si la cetonuria es positiva, le hacemos gases venosos, dicen ellos, pero le hacemos arteriales si quieren. Si el pH y el bicarbonato son normales, simplemente ajustamos, no está cetóxico, pues hacemos los ajustes de su tratamiento. Pero si el pH y el bicarbonato están bajos, está cetóxico, lo dividimos en dos grandes grupos. pH menor de 7,3, pero mayor de 7,25, y bicarbonato menor de 15, pero mayor a 10, o sea, está cetóxico leve, lo podemos manejar en piso con sus líquidos, vamos a ver el manejo, líquidos, insulina, etc. Pero si el pH es menos 7,25 y el bicarbonato muy bajo, ese paciente lo trasladamos a UCI para insulina endovenosa, etc. Si es primera vez, debuta con diabetes, siempre lo debemos hospitalizar y hacemos el mismo proceso para definir su manejo. Algoritmo de urgencia. Perdónenme mucho esta imagen, pero fue lo que más pude comprimirla, porque aquí está todo el algoritmo de la cetoacidosis del estado hiperosmolar. En ellos, ¿qué debemos hacer? Nos llegan, ya hicimos gas, ¿está cetóxico o no? Bueno, ya lo diferenciamos. Pero en todos ellos debemos iniciar hidratación de una con solución endovenosa, 1 litro
de cloruro de sodio a 0,9%, ¿no? Más o menos manteniendo después 15 a 20 mililitros por kilo hora. O sea, primero, hidratación. Determinar luego el grado rápidamente de deshidratación. Si está en shock hipovolémico, por supuesto, tenemos que aumentar los líquidos o pasarlo a una UCI para guiarlo mínimo por catéter central para poder administrar los líquidos de manera correcta. Perdón, Latico. Si está la deshidratación, o digamos, tiene una hipotensión, la deshidratación es moderada, la hipotensión es moderada, nos vamos a evaluar rápidamente la natremia. Si el sodio es normal o alto, nos pasamos a solución al medio y seguimos con la infusión de 15 a 20 ml por kilo hora. Doctor Humberto, discúlpeme la interrupción un segundito. Ya cumplimos el tiempo de ¿Ya? la capacitación. Bueno. Entonces le agradecemos ir haciendo el cierre, muy amable. Perfecto, bueno. Rápidamente cierro acá y o si no nos pasamos solución al medio. La insulina, bolo de 10 unidades y 0 unidad, 0 punto unidad por qué 0 punto unidad por kilo hora. Y en UCI lo monitorizamos. En el potasio, si el potasio es menos de 3.3, no inician insulina. Primero reponemos potasio. Si está normal, iniciamos insulina. Y respecto al bicarbonato, si el pH es menos de 6,9, reponemos bicarbonato, 400 miliquivalentes, perdón, 100 miliquivalentes en 400 de suero fisiológico, lo pasamos en 200 ml por hora. Si está entre 6, mayor a 6 y no supera 7, diluimos 50 ml con también, digamos, 50 miliquivalentes en 200 ml a la misma infusión, 200 ml hora, y si el bicarbonato es más de 7, no necesitamos ponerle bicarbonato. Y para cerrar, la hipoglucemia que les puede llegar a ustedes, si está entre nivel 1, entre 54 y 69, o nivel 2, menos de 54, pero consciente, orientado, solo manejo con 15 gramos de glucosa, un bocadillo, azúcar, lo que quiera. Pero si está en nivel 3 con compromiso mental o convulsiones, dextrosa al 10%, 150 cc por hora. Bueno, ahí hemos terminado. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro. Dije que era largo esto, pero traté de hacer un compendio para que ustedes se enteren de las nuevas recomendaciones de la ADA. Muchas gracias a todos por su atención y espero, repito, que les haya servido. A todos mis amigos, un abrazo. Chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Gracias, doctor Humberto. Gracias. Ok. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que el link de asistencia y de evaluación de la sesión del día de hoy, de la capacitación, se encuentra en el chat para que por favor lo diligencien. Muchas gracias a todos y les recordamos que Hasta asistan mañana. ustedes a capacitación. Chao, muchachos. Vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, chao. Gracias, doctor.